después de ayer estar hablando tanto de las nuevas terapias y de la biotecnología dedicada a la medicina específica para cada célula de cada tumor, yo vengo a hablar de una sustancia que se empezó a usar en el antiguo Egipto y la Europa medieval, así que bueno. Sin embargo, la metformina obtenida de esta tan linda planta es en nuestros días todavía vigente y cada vez se le descubren más cosas. Esta Galega officinalis se empezó a usar en forma de té en esas épocas para la poliuria y para el aliento dulce, que justamente hoy se conocen como partes de los síntomas de la diabetes. De ella se extraía la guanida que después dio lugar a las biguanidas, y estas biguanidas fueron inicialmente la fenformina, la buformina y la metformina. Sin embargo, la metformina, que sigue siendo usada, como no produce hipoglucemias ni produce ningún otro tipo de reacción colateral, ha tenido hasta nuestros días muchísima más aceptación como tratamiento de la diabetes que las otras insulinas, otros tratamientos como la insulina, las sulfonilureas y las glitazonas, entre otras. Esta metformina es una biguanida insulinosensibilizante que disminuye los niveles glucémicos sin afectar la secreción insulínica del páncreas, cosa muy importante, por eso no es es un antihiperglucemiante, no un hipoglucemiante oral. Las primeras observaciones del efecto de esta metformina en el cáncer ni siquiera se hicieron en pacientes diabéticos, sino se hicieron en pacientes no diabéticos que empezaron a tener trastornos metabólicos, entonces se le indicó la metformina. Estos estudios en pacientes diabéticos, sin embargo, que recibían tratamiento absoluto o concomitante con metformina, se detectó que había muchísima menor incidencia de presentaciones de cáncer en ellos. Nuestro centro, sin embargo, emplea la metformina en sus formas paraprescriptivas, es decir, fuera del diagnóstico de diabetes mellitus desde el año 2009, y no saben cómo. En dosis hoy conocidas como dosis importantes, alrededor de 10 gramos por vía oral y unos cuantos endovenosos. Y a la fecha hay más de 3.006 estudios que relacionan la metformina en el seguimiento y tratamiento de tumores de diferentes orígenes, por supuesto. Acá tenemos la página de donde hemos recogido esta información, de PubMed, una de las más prestigiosas unidades que recoge la información científica mundial. Bueno, primariamente nuestro interés era el hallazgo de buscar un inhibidor de la gluconeogénesis, que es el tema principal de todos los procesos oncológicos tratados desde el metabolismo. Y el propósito central justamente de inhibir esta gluconeogénesis era justamente controlar el trastorno metabólico inmerso en el proceso oncológico, es decir, en el cual está inmerso el proceso oncológico. Definiendo como síndrome oncometabólico, esto lo vimos ayer, lo vamos a pasar rapidito, bueno, estas glucemias en ayunos mayores de 90, que aunque las que más nos gustan están alrededor de 80, pero podemos aceptarlo hasta 90, y un SID index de más de 3. Recuerden que el SID index al que se llega en el test donde se mide la sensibilidad a la insulina en relación con la respuesta del Gold Star. ¿Por qué controlar la hiperglucemia? Porque nos dimos cuenta que la hiperglucemia constituía un círculo con el cáncer. Hay hiperglucemia, hay cáncer, el cáncer produce hiperglucemia, la hiperglucemia produce cáncer y así sucesivamente, y de alguna manera había que incidir y romper este círculo. ¿Qué efectos buscábamos en la metformina? Bueno, los ya conocidos, su bloqueo sobre la producción hepática de glucosa, es decir, sobre la gluconeogénesis, el aumento de la sensibilidad en el músculo, lo que hace que al aumentar la sensibilidad a la insulina del músculo, favorece el consumo de glucosa por y su fuente energética, y la disminución de la absorción intestinal. Pero
¿Acaso depende la acción de la metformina solamente de su acción sobre la glucemia? Ahí aparecen los tan mencionados AMP quinasa y el grupo mTOR. La AMP quinasa, como ya saben, es una enzima, es una proteína considerada como un medidor del estado energético celular y sistémico, por lo cual desempeña un papel decisivo en la protección de las funciones de la célula en momentos de baja disponibilidad energética. Una vez activada esta AMP quinasa, bloquea el proceso de fosforilación que conduce a la estimulación de los procesos catabólicos, que por supuesto son los que generan el ATP, como la beta-oxidación de los ácidos grasos, la glucólisis, la gluconeogénesis, la biosíntesis de proteína y ácidos grasos y la biosíntesis del colesterol. Cosa que todo esto está muy relacionado con los efectos que hoy se conocen asociados al uso de la metformina. Además, bueno, está la acción sobre esta vía LKB1 y la AMP quinasa, que también les recuerdo es una proteína que se ha identificado en varios estudios como supresora tumoral y que al unirse a la metformina interrumpe el complejo de la cadena 1, el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, disminuyendo justamente la síntesis de ATP y activando la AMP quinasa. El mTOR. El mTOR, que es este receptor diana para la rapamicina en los mamíferos, es una proteincinasa que regula el crecimiento, esto es muy importante, crecimiento, proliferación, motilidad y supervivencia de las células, así como la síntesis proteica, la transcripción del material nuclear y el proceso de autofagia. Cuán importante es el mTOR. Integra también la información de varias rutas, como ya sabemos, la insulina, el IGF-1 o factor tipo insulínico y varios aminoácidos, por lo cual sensa los niveles de energía de la célula, siendo una ruta niveladora central en la fisiología de los mamíferos. En este recuento de haber visto la incidencia de la metformina en diferentes tipos de cáncer, se empezó a tratar ya directamente varios tipos, sobre todo al inicio de mama y de colon, con la asociación de la metformina, y que se observó, por ejemplo, en el cáncer de mama. El cáncer de mama, muchos de estos procesos tienen el HER positivo, que ya conocemos, y la proteína P70S6K1, que es muy sensible a la incidencia del tratamiento con la metformina. Y las células madres resistentes al trastuzumab, medicamento que también es de muy amplio uso en el cáncer de mama, son extraordinariamente más sensibles a la inhibición del metabolismo bioenergético que justamente impone la metformina. En el cáncer del endometrio también la metformina, combinado con los actuales tratamientos con everolimus y letrozol, el everolimus, como sabemos, este es un trapálogo también, y el letrozol un antiestrogénico, aumenta la respuesta a estos fármacos. En el cáncer del pulmón, la metformina también disminuye su incidencia, sobre todo en pacientes diabéticos no fumadores, al evitar el deterioro de la función pulmonar por su efecto antiinflamatorio. En el cáncer de tiroides, muy interesante estos trabajos con tiroides, porque la metformina también demostró efectos antimitóticos en el cáncer de tiroides, incluso resistente a otros tratamientos, induciendo la apoptosis y antagoniza el efecto estimulador del crecimiento de la insulina y potencia el efecto antimicótico de agentes quimioterapéuticos como la doxorubicina y el cisplatino, que son casi los exclusivos tratamientos en el cáncer de tiroides. En el cáncer de próstata, a pesar de ser uno de los cánceres que menos incidencia tiene en el paciente diabético, donde todos los demás aumentan su incidencia, tiene también una respuesta importante el uso de la metformina al ralentizar su avance, imitando los efectos beneficiosos de la hormona adiponectina, que también se habló mucho de ella ayer, que inhibe el crecimiento tumoral. En el cáncer de colon, diabéticos tratados con metformina disminuyen su incidencia y en los casos de aparecer ya el tumor se asocia a mejor pronóstico con este tratamiento, asociado y sobre todo cuando se asocia a otros controles metabólicos, como la dieta y los demás que ya conocemos. Además, podemos encontrar un beneficio colateral en el uso de la metformina,
que ya se está utilizando, por ejemplo, como antiviral, se usa también en el SOT, el famoso síndrome de ovario poliquístico, con muy buenos resultados por su acción sobre la fabricación de andrógeno que responde a la hiperinsulinemia. Por lo cual, ¿qué concluí? Concluimos que la metformina es una droga de extendido uso durante más de 30 años y presenta perspectivas interesantes al ser utilizada tanto en la prevención como en el tratamiento de los procesos oncológicos de cualquier origen, tanto sólidos como los otros. La administración mantenida de metformina en el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, en numerosos trabajos se asocia la disminución del riesgo de padecer, sobre todo cáncer de mama, colon, pancreático y de próstata. La seguridad clínica, la farmacodinamia bien caracterizada y el bajo costo la hacen una candidata ideal para su empleo como agente anticancerígeno. Como ven, hay cada vez más estudios de prestigiosas revistas e informes internacionales que asocian la metformina al tratamiento de los procesos oncológicos. Esto es algo que nos llena de satisfacción al darnos cuenta que justamente se consolida una práctica médica que nuestro centro lleva utilizando hace ya varios años, digamos una década. Pues muchas gracias, esa ha sido mi presentación.